buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comienza ya nuestra mesa redonda, hoy consagrada a hablar de Guáimaro. Se están cumpliendo 145 años de la primera constitución de la República en armas, la primera constitución de Cuba, y no es un asunto de efemérides, pero es un asunto de importancia vital, que las nuevas generaciones, así como las que nos han formado, no desconozcan la trascendencia de lo que es la tradición constitucionalista. A propuesta del doctor Armando Jardávalos, director del programa Martianos, hoy hemos invitado a un grupo de importantes intelectuales que se aproximan o nos aproximan análisis sobre la trascendencia de este acontecimiento. Están con nosotros el doctor Fernando Cañizares Aveledo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, donde ha ejercido la docencia durante varios años. Actualmente también es asesor del Ministerio de Justicia de nuestro país. El licenciado Jorge Lozano Ros, profesor y asesor de la oficina del programa Martiano, bastante conocido también en nuestra mesa redonda, donde casi siempre que se habla de Martí está invitado. El licenciado Yosuán Palacios Ortega, licenciado en Derecho también, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidente del Movimiento Juvenil Martianos, además en la dirección de la Fragua Martiana. Y el licenciado Harold Bertot Triana, quien es también licenciado en Derecho, trabaja como abogado de oficio en el Tribunal Provincial Popular, es miembro del Consejo Nacional de Movimiento Juvenil Martiano y preside la Cátedra de Pensamiento, la Idea del Bien de este movimiento. Comenzamos así, en un día como hoy, no es 10, algunos dirán, pero Guáimaro es el 10 de abril, bueno, 10, 11 y 12, y de eso podremos estar dando cuenta, recordando aquella crónica maravillosa de José Martí sobre el 10 de abril. Quiero también presentar a nuestros invitados en el estudio, que son también parte de la oficina del programa Martiano y nos acompañan hoy. Gracias por estar con nosotros. Decía que aunque es 11, hoy es un día que se reúne la intelectualidad artística y cultural en nuestro país, el Congreso de la Unidad que está sesionando, y la intelectualidad también histórica y de derecho, se reúne en esta mesa redonda para hacer el análisis de la tradición constitucionalista en Cuba. Lo invitamos a acompañarnos en nuestra mesa redonda. Hoy en la mesa redonda, Céspedes como presidente, Zambrana como secretario e Ignacio Aramonte. A ellos se les encargó redactar una constitución para la futura república. Se le valora por el valor que tuvo para la unidad de los cubanos. Es prácticamente la esencia misma de un país que va a papel. La constitución de Guáimaro empieza por declarar que todos los habitantes de la república son enteramente libres. Son constituciones que van a ser primero realizadas por cubanos, concebidas para cubanos. Es el tema de hoy en la mesa redonda, pero ¿quién no se acostó bien tarde? Vamos a decir no anoche, sino esta madrugada, siguiendo de cerca y con interés lo que acontece en la hermana República Bolivariana de Venezuela, un diálogo con esa oposición que en su momento pretendió enterrar la Constitución bolivariana que tanto defendió Chávez. Bueno, pues siguiendo estos diálogos, que creo que es la noticia del día, vamos a aproximarnos antes de entrar a nuestro tema, esta noticia, con lo que comenta en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. Dijo, tras este primer encuentro de Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano y la Mesa de la Unidad Democrática, dijo, la paz se ve venir en Venezuela. Terminada hace horas la primera sesión del diálogo de paz entre gobierno y oposición, la paz se ve venir. Suramérica está de fiesta, escribió el viernes el jefe de la diplomacia ecuatoriana en su cuenta oficial de la red Twitter. Se ha confirmado que la próxima reunión será el martes y ya Maduro anunció que a partir de ahora el Ejecutivo estará representado por una comisión de enlace de la que formarán parte el vicepresidente Jorge Arriaza y el ministro de Relaciones Exteriores Elías Agua. Pero veamos cómo vio la noticia del día la cadena Telesur. Casi 2 meses de violentas protestas dejan 40 muertos, cientos de heridos, millonarias pérdidas materiales y un clima de desestabilización que se contrasta con la lucha del Ejecutivo Nacional por preservar la paz y la calma en el territorio nacional. Finalmente, los representantes de los sectores de la derecha accedieron a dialogar con el gobierno tras varios llamados del presidente Nicolás Maduro.
valió la pena hacer el esfuerzo y hay que agradecerlo. Sabemos que hay grandes presiones para que se impongan visiones extremas de lo que es la política. 147 personas han sido detenidas por incurrir en delitos que van desde instigación al odio hasta asesinatos, pasando por narcotraficantes, solicitados incluso por la justicia internacional. Y todo lo que conseguimos es malo en las investigaciones. Tiene que haber justicia justa para que haya paz estable, verdadera, respeto, que más nadie nunca se coja los caminos de la violencia como caminos para imponérnoslos a todos, porque al final nos los imponen a todos. Porque esas comunidades que han estado atrapados 3, 4, 5 semanas no han podido salir y los tienen quema y barricada. Esos son las principales víctimas. La oposición, según el gobierno, vinculada con las prácticas terroristas que buscan derrocar al mandatario nacional, asumió el compromiso de responder al descontento del pueblo que clama por la paz. Nos ha dicho el gobierno en la reunión preparatoria que lo primero para él es la pacificación nacional. ¿De acuerdo? La paz es el resultado de un clima y de una institucionalidad. Trabajemos en eso desde ya. Pongámonos una agenda. El oficialismo desde los gobiernos regionales también condenó la violencia. ¿De verdad que ustedes creen que hay presos por lucha cívica? Es cívico incendiar un preescolar, Andrés Velázquez, con niños adentro. ¿Tú defiendes eso como demócrata? ¿De verdad que defendemos que le quemen la casa a una gente? ¿Es lucha cívica quemar una universidad? ¿Es lucha cívica colocar una guaya para que desprevenido un motorizado quede degollado? La UNASUR y el Vaticano, acompañantes de estas conversaciones, desde el llamado a la participación, han reiterado el pleno compromiso con la democracia venezolana. De que no podíamos seguir manteniéndonos con tranquilidad después de que hermanos nuestros estaban en situación de convertirse en heridos o en muertos después del conflicto o de las situaciones de violencia que se habían producido. No importaba tanto quién era el culpable, eso habrá que hacerlo y ustedes lo trabajarán después, pero lo grave era que personas seguían falleciendo y no podía esto sostenerse más. Tras casi 60 días de conflictos, muchos países soberanos abogaron por estos encuentros, de los que se espera termine con la práctica desestabilizadora que ejerce la derecha desde que la revolución venezolana llegó al poder. Bueno, hay que conocer de cerca los acontecimientos de los últimos 15 años en Venezuela para encontrar en aquellos rostros de muchos golpistas, en tratar de creer que hay una disposición al diálogo, pero eso ya corresponde a los esfuerzos que hace UNASUR y la propia República Venezolana por alcanzar la paz. Es la noticia del día. Entramos ya en el tema de nuestra mesa de hoy. En un texto que parece más verso que prosa, titulado El 10 de abril, escribió José Martí en 1892 en el periódico Patria. Guáimaro libre nunca estuvo más hermosa que en los días en que iba a entrar en la gloria y el sacrificio. Era mañana y feria de almas, Guáimaro, con sus casas de lujo, de calicanto todas y de grandes portales, que en las calles rectas y anchas caían de la plaza espaciosa a la pobreza pintoresca de los suburbios, y luego el bosque en todo alrededor y detrás como un coro, las colinas vigilantes. La calle era, las tiendas rebosaban, la calle era cabalgata, las familias de los héroes, anhelosas de verlos, venían a donde su heroísmo, por ponerse en la ley, iba a ser mayor. El texto de José Martí, el 10 de abril, al que siempre habrá que recurrir cuando se quiera hablar de Guáimaro, y hacia Guáimaro vamos para ver un análisis, para escuchar las opiniones también del historiador de ese poblado del Camagüey. El 10 de abril de 1869 fue sábado. Y el día que se escogió que fuera sábado es porque era una costumbre de la época
que todos los hacendados, los habitantes del pueblo que salían a trabajar a las haciendas, regresaban el sábado. Y el lunes, como dice Martí, iban todos como un florín a hacer el queso a sus haciendas. Hubo 2 sesiones. Ese día empezó a las 8 de la mañana en una casa que estaba ubicada en la antigua calle Príncipe. Y allí se reunieron y eligieron la mesa. La mesa fue elegido Céspedes como presidente, Zambrana como secretario e Ignacio Aramonte. A ellos se les encargó redactar una constitución para la futura república. Y entonces a las 3 de la tarde comenzó la segunda sesión en la cual se discutió esencialmente el texto constitucional con sus 29 artículos. Fue aprobado íntegramente y entonces se pasó a la discusión por artículos. Fue una constitución en que el artículo más sobresaliente indiscutiblemente en ese momento fue el artículo 24, en el que dice todos los habitantes de la isla son enteramente libres, y con esos aquellos patriotas eliminaban la más ignominiosa institución que tenía Cuba, que era la esclavitud. El saldo indudablemente más importante de la Asamblea Constituyente de Güemes es haber logrado que los 3 gobiernos que estaban en la manigua, que el pensamiento político cubano, que la actuación de los cubanos pues se uniera en un ente único, que era la República de Cuba en armas. La Constitución de Güemes ocurrió en un momento de formación, de conformación, de pensamiento, de flujo de pensamiento de los cubanos, de los patriotas, de los fundadores, y realmente en aquel momento la Constitución de Güemes vino a ser el hito de la unidad, no solamente de los que luchaban en la manigua, sino de la unidad de los cubanos. Yo creo que uno de los momentos más brillantes del pensamiento de Martí con relación a la Asamblea Constituyente exactamente salva este momento, cuando dice: en la Constitución de Güemes puede haber una forma que sobre, pero no hay una libertad que falte. Bueno, y todos cuantos pasen por Guaymaro debían llegarse siempre a ese lugar donde surgió la Constitución. Creo que es importante, Lozano, empezar hablando, porque uno cuando lee esta extraordinaria crónica 10 de abril, lo primero que advierte es que parece que Martí estaba, y Martí en ese momento, 16 años, pues estaba muy lejos de ser participante de Guaymaro, pero a uno le parece que es un hombre que está allí siendo testigo. Quisiera que hablaras del concepto, es decir, Martí y el análisis que hace a posteriori de Guaymaro y de la democracia también, una república en armas. La primera palabra sea un abrazo para los compatriotas de Guaymaro, que en el día de ayer y todos los días avivan el fuego de la patria en ese pueblo. Ocurre que José Martí posee una lógica extraordinaria y eleva a nivel de concepto el análisis de la realidad. Para entender a la República de Cuba en armas, Martí elabora el concepto de la democracia del pueblo en armas, que es aquel procedimiento de democracia directa al que acuden las grandes masas populares para determinar decisivamente en los destinos de un país con su activa participación en la guerra como procedimiento político, o en la paz con el mantenimiento de la organización y de la preparación militar a escala nacional. Este concepto Martí lo comienza a esgrimir muy tempranamente. En febrero de 1873, con apenas 20 años de edad, recién cumplido, Martí escribe uno de los textos fundamentales que prueban la influencia que en él tuvo la filosofía electiva cubana. Esa es la República Española ante la Revolución Cubana. Y allí Martí dice lo siguiente: Cuba ha llegado antes que España a la República.
La República se levanta en hombros del sufragio universal, de la voluntad unánime del pueblo. Y Cuba se levanta así. Su plebiscito es su martirologio. Su sufragio es su revolución. Y se pregunta Martí a continuación, ¿cuándo expresa más firmemente un pueblo sus deseos que cuando se alza en armas para conseguirlo? Y este es un momento en que Carlos Manuel de Céspedes ejemplarmente es el presidente de la República de Cuba en armas. Y es un momento, inicio de 1873, en que valientemente Ignacio Garamonte todavía combate en Camagüey. Allí, desterrado en la metrópoli, José Martí se siente un ciudadano de la República de Cuba. Posteriormente, en la década de los años 80 del siglo XIX, Martí recibe la influencia marcada de su permanencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue elaborando la unidad de la revolución. Y en un discurso de inicio de aquella década, dice lo siguiente: la paz tiene sus deberes, como la guerra, y todo estado social, ya paz, ya guerra, es un combate. Es un soldado todo ciudadano, y el que no sepa combatir no es ciudadano. Véase aquí tomado el artículo 25 de la Constitución de Guaymaro. Todos los ciudadanos de la República son soldados del Ejército Libertador. Pero ser testigo y analista del surgimiento del capitalismo de los monopolios en los Estados Unidos hace que Martí siga enriqueciendo este concepto. Y así, en agosto de 1889 escribe: el que pudo ser antorcha y desciende a ser mandíbula, deserta. El único modo de vencer el imperialismo en los pueblos mayores y el militarismo en los menores es ser todos soldados. Véase el uso del nombre específico. El imperialismo en los pueblos mayores, en los pueblos desarrollados, y el militarismo en los pueblos menores, en los pueblos dependientes. La historia posterior de Cuba le dio la razón a José Martí. Cuba se convierte en la primera neocolonia del imperialismo norteamericano, y valga nada más que analizar dos casos: 15 de enero de 1934 y 10 de marzo de 1952, donde el militarismo, dirigido por la gran personalidad de la derecha, Fulgencio Batista, rompe el orden constitucional del país. No cabía otro gesto de democracia que ser todos soldados. Y por último, está la labor extraordinaria del Partido Revolucionario Cubano. La democracia que este partido tiene con todos y para el bien de todos es una democracia que responde a la democracia norteamericana del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que era el modelo de las oligarquías latinoamericanas. Martí por primera vez está diciendo una democracia con todos, es decir, con los propietarios y también con los desposeídos, que eran la mayoría, con los ilustrados y también con los analfabetos, que eran la mayoría, con el blanco, con el negro, con el mulato, con el indio, en su sentido latinoamericanista. Y hay algo extraordinario: una democracia con los hombres y también con las mujeres. Significa que Ana Betancourt, 23 años después, tuvo la alegría, al abrir el periódico Patria en Madrid, de saber que había un partido político revolucionario cuyo delegado por vez primera le había concedido derechos políticos a la mujer cubana. Y así comienza aquella guerra. Y al inicio mismo de ella, dice Martí, los poderes creados por el Partido Revolucionario Cubano, al entrar en las condiciones más vastas y distintas en que le pone la guerra en el país,
deben acudir a él y demandarle, como lo hace, que dé al gobierno que lo ha de regir formas adecuadas a las nuevas condiciones. El Partido Revolucionario Cubano acude pues a todo el pueblo cubano revolucionario visible, con derecho a elección, que es el pueblo alzado en armas. Significa que con este concepto de la democracia del pueblo en armas se puede explicar que hay una fecha de nacimiento de la República de Cuba, el 10 de abril de 1869 en Guaymaro, pero también se puede explicar el 16 de abril de 1961, cuando el socialismo se adoptó en pleno estado de guerra y donde la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes, contó de nuevo con los mambises de Guaymaro y con los mambises de Bayamo, con los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, esta vez todos con uniforme miliciano. Y allí, en aquel momento, en la proclamación primera del socialismo en América, levantaba su ideal como un fusil nuestro José Martí. Gracias, siempre con la emoción que le pone Lozano a estos análisis, que efectivamente un pueblo armado que no ha dejado de estar a lo largo de los años detrás de esa constitución, la primera de la República. El día que nace la República hay que establecerlo así como tú decías, la primera República, la República en armas. El 10 de abril de 1869 en aquel Guaymaro. Y en decía que nuestra mesa redonda está inspirada o sugerida por el doctor Armando Jar, miembro de la generación del centenario que rescató a José Martí también, y él ha escrito ayer en el periódico Juventud Rebelde, del periódico de la Juventud Cubana, recordando que aquella primera constitución cubana expresó los niveles más altos de la cultura jurídica, política y social de la nación entonces emergente. En cuanto a esta disciplina, ese texto reflejó la influencia de los mejores pensadores y filósofos que en medio de una Europa agobiada por el feudalismo, los privilegios y la aristocracia, proclamaron la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Resulta verdaderamente notable, escribió Jar, que aquellos patriotas se propusieran dotar a la República recién constituida en los campos de batalla de un marco jurídico con sus instituciones, como el establecido en la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Guaymaro en 1869, a los pocos meses de iniciada la contienda. Por eso quiero ahora darle la palabra al doctor Fernando Cañizares y digamos que como un asunto más bien natural que fluye desde la intervención de Lozano, hablar de la revolución como fuente de derecho que aparece ya propiciando la primera constitución que se da un país que todavía está en guerra o que apenas ha empezado la guerra. Es importante al abordar el aspecto temático que la compañera Arlene señala, ver cómo llega el constitucionalismo de Guaymaro a erigirse en la expresión del constitucionalismo revolucionario. Porque constitucionalismo o ideas constitucionales y muchos modelos constitucionales se produjeron durante el primer tercio del siglo XIX. Cada una de las posiciones de la burguesía en esa etapa se manifestó a través de un proyecto constitucional, fuera reformista, fuera separatista, fuera anexionista, etcétera, etcétera. Sin embargo, no quiere decir que en esa época no había verdaderos independentistas, pero no tenían los elementos independentistas posibilidades ni siquiera materiales para poder realizar cualquier tipo de acto que generara la expresión de esas concepciones. Sin embargo, todo aquel constitucionalismo del primer tercio fue dando los elementos ideológicos, los elementos prácticos, los elementos técnicos para el constitucionalismo, pero al constitucionalismo le faltaba algo que lo llevara a un nivel de radicalidad revolucionaria, a convertirse en un constitucionalismo revolucionario. Y eso únicamente se pudo dar en el proceso en que fragua nuestra nacionalidad,
y después fragua la nación con los hechos mismos de la de Majagua, a partir de los hechos mismos de la de Majagua y de Guaymaro. Quiere decir que se da esa oportunidad. Es decir, no hubiera tenido mucho sentido una constitución sin un alzamiento en armas. Claro, claro, efectivamente, pero para eso tenía que radicalizarse. ¿Qué es lo que radicaliza el proceso del constitucionalismo en Cuba? La prédica del padre Varela. Y cuando digo la prédica del padre Varela no quiere decir que lo confino a un hombre solo, subjetivamente. Varela era la expresión de la rebeldía contra no solo la dominación española en Cuba, sino la dominación española en América. Cuando el embajador de España le escribe al Papa diciendo que no acepte la proposición de Cristiano de los Estados Unidos para que se haga obispo de New York, lo califica de terrorista. Y a Varela lo califica, dice, es un terrorista, es un revolucionario, y no es posible que pueda acoger al arzobispado de New York. Tiene que tener cuidado la Santa Sede con eso. Fíjense cómo, vaya, lo mismo que hubiera podido decir un batistiano de Fidel después del Moncada, se dice del padre Varela, que era sacerdote, como todos conocemos, pero que fue más cubano que sacerdote, que es lo importante, como también lo fue el padre José Agustín Caballero. También fueron más cubanos que sacerdotes, y esa es la gloria central de ambas personalidades. Pero ¿qué es lo que lleva a radicalizar el constitucionalismo en Cuba que se expresa en Guaymaro? El independentismo. Varela parece que desde que va a corte, lo que es en 1823, se convierte en Díaz en independentista. No, Varela no se convierte en Díaz en independentista. Desde su cátedra en el Seminario San Carlos le estaba ya indicando a la juventud todo lo que tenía que hacer a los efectos de quitarse de arriba el colonialismo. Eliminó las clases en latín que se daban oficialmente y propició el conocimiento científico a través de la explicación de Condillac y de Locke, que eran materialistas. Por eso una vez que yo llegué al despacho de Juan Marinelo, vi que detrás de la silla de él, cuando fue rector, había un cuadro grande de Varela, y le dije, caramba, un sacerdote, un religioso, usted lo tiene siendo comunista. Me dijo, no, es que él fue nuestro primer materialista. Fue la frase de Marinelo, nunca se me olvida de eso. Y es verdad que fue nuestro primer materialista. Él enseñó a la juventud cubana, fraguó en el Seminario San Carlos la juventud cubana y le dio la idea del independentismo. Independentismo radical. Se convirtió en un verdadero revolucionario radical independiente, al extremo que en plena corte le imputó al rey ser un incapaz. Y únicamente la incapacidad de un monarca como usted. Inmediatamente dijeron, préndanlo. Se tiró por una ventana, cogió la calle, se fugó a los guardias que lo perseguían, fue a parar a Gibraltar y de ahí a los Estados Unidos, desde donde publicó clandestinamente, entrando en Cuba, las publicaciones del Habanero, que fueron preparando la cohesión del pueblo de Cuba de una forma que se pudo manifestar en la constituyente de Guaymaro. Guaymaro adquiere el radicalismo constitucional porque el independentismo político lo lleva Varela a las ideas constitucionales y lo insufla en el pensamiento constitucional cubano. Ahora, yo quería marcar también el hecho de que sean graduados en leyes los principales próceres de la patria, también tiene un componente importante en que Guaymaro haya sido tan temprano la creación de una constitucionalidad. Claro, Arlene está tocando un problema muy importante. No solo los de Guaymaro, los grandes hombres que han movido y transformado eficazmente las sociedades, generalmente han sido letrados, han sido abogados. Porque la carrera de Derecho es la única carrera que permite lograr la dimensión de la vida. Por eso yo digo que es la más humana de las carreras, sin desdorar a la medicina. Pero la más humana de la carrera debe ser, y donde hay más bandoleros a veces, metidos por el medio. Pero debe ser la más humana, la carrera de Derecho. El Derecho es el único rama del saber humano que genera la verdadera comprensión de los problemas de la vida. Porque el abogado se ve en la necesidad de enfrentar todos los problemas que se susciten en la vida, desde un problema de prostitución, a un problema de derecho médico, a un problema de arquitectura, a un problema de juego, a un problema de pelea de gallos, a un problema de droga, a un problema de matrimonio, a un problema de familia, todos lo ve. Y el abogado tiene esa comprensión integral de la vida, y eso es lo que le da a los hombres que se han dedicado a tratar de luchar por los pueblos, a reformar a los pueblos, a estudiar la carrera del derecho. Marx era abogado, Lenin era abogado, Juárez era abogado, Lincoln era abogado,
Rubén Martínez Villena era abogado, Mella estaba acabando la carrera, Fidel es abogado, Agramonte es abogado, Céspedes es abogado, Perucho es abogado, Roger Delis en Francia, el creador de la Marsellesa, era abogado, y hasta el Key, el que inventó el himno o creó el himno de los Estados Unidos, también era abogado. Esa es la comprensión general. Por eso, Arlene, la carrera de Derecho es tan socorrida para esos hombres que quieren transformar la vida. No digo porque además lo que contaba el historiador de la ciudad de Guaymaro es una constitución que se elabora literalmente en un día. Ahí hablábamos, Martín narra en su extraordinaria crónica, que parece que estuviera allí, el 10 se aprueba la Constitución y 11 se constituye la Cámara, el 12 toma posesión, es decir, está narrado extraordinariamente la crónica, para uno le sorprende, porque además Martí termina esta crónica diciendo que dónde está, que hay que encontrar el acta constituyente de aquella primera constitución de la nación cubana. El acta perdida. Exacto, pero uno tiene la impresión de que hay una obra tan perfecta porque hay abogados trabajando en ella que tienen no solo el instrumento de la ley, sino la pasión de la libertad y la independencia. La pasión, como decía Martí, que siento yo por el derecho. La pasión por el derecho que sentía José Martí. Pero hay algo importante, Arlene, también, que es misión nuestra resaltar. Durante muchos años yo no me expliqué por qué tenía que erigirse en Cuba una república en armas, como sistema básico y estable. Decía, ¿por qué? Era necesario hacerlo. Durante más de 3 siglos, una dominación española había negado todos los derechos a los hombres que vivían aquí, a los esclavos que vinieron, a los nativos, a los criollos. Efectivamente, y aun cuando cooperaban con ellos en los primeros momentos de nacimiento de la burguesía nuestra. No era posible generar un movimiento de carácter popular que se lanzara a luchar contra las fuerzas coloniales sobre la base de esgrimirle derechos y de reclamar derechos para ellos. Había que buscar algo más sólido, institucional, como la creación ya de una república en armas que se enfrentara al coloniaje español aquí en Cuba. Y no solo eso, que se reflejara en los demás países de Latinoamérica. Quiere decir, la república existía. Los franceses la crearon tardíamente en 1892, porque se pusieron de socio del rey Luis XVI. Y en la primera constitución de 1891 hablaban del reino de Francia. Quiere decir que fue tardía, y además se acabó enseguida la república esa. Y Napoleón, en vez de reeditarla, cuando se le entrega el poder para poder salvar a Francia, lo que hace es que crea un imperio y vuelve de nuevo a una línea de carácter feudal. En Cuba no, en Cuba fue una república en armas, que tuvo únicamente el defecto de que la extrapolación de las instituciones no se ajustó a las verdaderas necesidades de aquel proceso que nació un poco tarado de inconformidades. Se habla de regionalismo. Se liberó, mejor dicho, se alzó Oriente, después se alzó Camagüey y después se alzó la villa. Y quedaron en 3 regiones que había que unificar. Eran regiones, sin duda alguna, y la unificación vino la aparente unificación vino en Guaymaro, porque años después, cuando se invade las villas por Máximo Gómez y Maceo, los villareños se niegan a que lo manden los orientales. Vicente García se niega a pasar fuerza para reforzar la invasión de las villas, pero en definitiva Vicente García lo que estaba haciendo era una postura que era lógica frente a la posición de Cisneros en esos momentos. Quiere decir que lo que faltó fue ajustar, al extrapolar las instituciones para la nueva república, ajustar el problema de la línea de trabajo de la dirección militar de la guerra y buscar la manera de que el gobierno civil o las instituciones civiles no entorpecieran el desarrollo del mando militar. Ese fue el origen de la discrepancia y el origen de los problemas habidos. Una discrepancia que el propio José Martí, en ese texto que he citado varias veces, lo resuelve, diciendo que en las discrepancias que había, sin duda, los que estaban en el orden de la Cámara tenían seguramente la defensa del derecho y el padre de la patria en aquel momento tenía la razón. Escribió
Armando Jar ayer decía en el periódico Juventud Rebelde que recordamos de manera especial al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y a Ignacio Gramonte, juristas ambos, que fueron destacados abanderados de la tradición y sus símbolos más altos en los tiempos en que emergió la nación y el derecho en Cuba. Vamos hasta la Universidad de La Habana. Oscar Figueredo recogió testimonios, opiniones de profesores de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, para sumarlos a nuestra mesa redonda. Desde el punto de vista jurídico constitucional, Guaymaro tiene una serie de hechos que son trascendentes para el día de hoy. Aporta la idea de república, de Cuba constituida en nación independiente como república y no como cualquier república, como república democrática. La Constitución de Guaymaro empieza por declarar que todos los habitantes de la república son enteramente libres, suprimiendo de hecho la esclavitud. Y no solo eso, sino que a esas personas que hasta el día de ayer eran esclavos, algunos incluso recién llegados de África, se les van a reconocer los mismos derechos que a los cubanos libres, que a los cubanos blancos. Va a suponer entonces pues una idea de república democrática, una idea que todavía hoy está presente en nuestro ideario constitucional y ha estado presente en todas las luchas cubanas desde el siglo XIX. Uno de los principales puntos de trascendencia es que Guaymaro siempre ha sido visto sobre todo como un marco de unión entre las diferentes regiones que estaban en guerra para una especie de unidad al proceso beligerante, pero lo más interesante es que de Guaymaro es que, a diferencia de los primeros textos constitucionales que aparecen en la primera mitad decimonónica, que casi todos se movían dentro del marco del autonomismo, excepto las de Infante y las de Sánchez López, o sea, y además que todas fueron encabetadas, las constituciones mambisas, no solamente de Guaymaro, son constituciones que van a ser primero realizadas por cubanos, concebidas para cubanos, y que van a tener una vigencia, o sea, efectiva, aunque su dimensión, su extensión, alcance, puede ser en realidad cuestionado. Sigo citando a Jar: los cubanos estamos en el deber de estudiar la historia de nuestra república en armas, cargada de dramáticas situaciones, y extraer lecciones de sus glorias y también de sus debilidades, y hacerlo con amor hacia los padres fundadores. Desde aquel tiempo el tema del derecho ha sido un componente fundamental en las luchas políticas y revolucionarias cubanas, orientadas desde el principio a garantizar la independencia nacional y la defensa de los intereses de los pobres y los explotados. Creo que en cierta medida ha sido abordada esta idea también en nuestra mesa, pero quiero ahora, con el profesor Harold, hablar un poquito de esa tradición de la constitucionalidad en la historia de la Revolución Cubana. Bueno, el profesor Cañizares adelantaba de alguna forma las bases ideológicas que signaron toda la conformación del periodo constitucional ya de forma escrita. Pero hay que destacar también algo. La Constitución, como programa político, que era la concepción mayoritaria que se tenía en el siglo XIX de esta, no alcanzaba una expresión valorativa del escalón más alto normativo dentro del ordenamiento jurídico. Esto solo se alcanza en un periodo posterior a partir de la necesidad del propio sistema de ir incubando y sobre todo sosteniendo determinados principios y determinadas situaciones que se les desbordaban. Es decir, estaba en juego la estabilidad del sistema y hacia ahí se dirigieron los teóricos de la burguesía sobre todo a incentivar y a proponer, que eso después se llevó a un consenso general, de la primacía en el escalón normativo de la Constitución. Y Guaymaro tiene un lugar destacado en el siglo XIX dentro de esa concepción, porque del derecho constitucional que se estudiaba en Cuba, que es algo también a resaltar, si bien en Europa, en San Isidro, se había creado una cátedra de derecho constitucional, también en 1814, en 1834, si mal no recuerdo, en Francia, bajo el reinado de Luis Felipe, un profesor, Pellegrino Rossi, se encargaba de impartirla. Ya en Cuba, desde la década del 90, existían cátedras de Derecho Constitucional, tanto en el Seminario de San Carlos como en la Universidad de San Jerónimo de La Habana, Real y Pontificia. 1790. Exacto. Ya existían cátedras. Ya el profesor le hacía mención a Félix Varela, pero existían otros, Prudencio Echeverría, González Ferraú. Fueron personas que estudiaron el derecho, sobre todo en una concepción moral y en un sentido histórico de sus postulados. Es decir, ellos tenían las constituciones escritas y a partir de ahí hacían valoraciones geniales.
el profesor Santiago Bahamonde, en un panel recién, recordaba esto y decía la cátedra a la cual Varela decía la cátedra de la libertad. Y fueron todas esas ideas las que fueron larvando a la tradición jurídica constitucionalista, que llega, por supuesto, también a hombres como Ignacio Aramonte, Césped y otros en la Revolución. Y es tan significativo la tradición jurídica constitucionalista que ya tenían estos hombres, que leían clásicos de Francia, clásicos franceses sobre estas cuestiones, sobre la soberanía, etcétera, que se dice, es una de las leyendas, motivados por Zambrano, uno de los redactores del proyecto de constitución, que lo redactaron de pie y en menos de una hora, sin consultar libros jurídicos. Es decir, que de alguna forma ya te estaba dando la medida de basamento y sobre todo del arraigo que tenían de esas ideas constitucionalistas, que no necesitaban en un momento determinado ya de expresión, eran carne de ellos mismos. Era carne de ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Que, y así influyó también esta idea de la primacía constitucional, de someter todos los poderes efectivamente a controles y límites establecidos a partir de un orden jerárquico superior, normativo, que se expresaba en la Constitución. Y así se reflejó en la Constitución de 1901, que trató, y así fue expresión, del liberalismo del siglo XIX. Así garantizó un régimen de libertades individuales, así un sistema de representación en el gobierno. Es decir, todas esas ideas del liberalismo fueron expresadas tanto en Weimar como después en las distintas constituciones mambisas y en la de 1901. Así también en la de 1940, que es una de las constituciones más avanzadas para su época y que recoge indudablemente las ideas desde el punto de vista de Europa, de todos los pensadores europeos, lo llevan aquí y así fueron plasmados en muchos de sus postulados. Incluso se habla de la función social de la propiedad que en aquel momento se reguló. Por cierto, en una afirmación muy polémica, el jurista Eloy Merino Brito decía que si bien se reconocía la función social de la propiedad, en realidad la propiedad regulada, es decir, la forma en que regulaba la propiedad era más reaccionaria y conservadora incluso que la de 1901, porque pese a que aparentemente regulaba determinadas limitaciones en el dominio y la libre disposición, no hay duda de que la dotaba de una serie de garantías. Por ejemplo, una de aquellas que no reconocía la retroactividad de la ley, incluso ni en cuestiones de utilidad pública y social, cuando ello conllevara confiscación de bienes y expropiación sin previa indemnización, entre otras, como el dogma de la intangibilidad de las obligaciones civiles, los cuales no permitían que se alteraran ni anularan por poder legislativo ni por el ejecutivo, sí, por el legislativo ni por el ejecutivo, no podían ser ni alteradas ni anuladas. Y sin embargo se decía, para tratar de salvar la situación, que solo se suspendía temporalmente el ejercicio de esas acciones civiles emanadas de ellas en tiempos de graves crisis nacionales y siempre ceñida a los requisitos que se establecían para la expropiación efectivamente de bienes, la expropiación de esta institución. Y nosotros quisiéramos solo recalcar que esta tradición jurídica de expresión normativa superior del ordenamiento jurídico de la Constitución es muy importante traerlo al presente, porque se debaten muchas cosas. Se debate sobre todo, y lo vimos en Venezuela, el carácter que se le da a estas cuestiones formales a la hora de entender y de enfrentar las cuestiones políticas. Que si la palabra revolución no está en la Constitución, hay una confusión tremenda, y sobre todo es motivado, insisto, por la teoría política burguesa, que trata estos tipos de razonamiento de una forma muy formalista, ¿sí? De un modo muy formalista. No tienen claro efectivamente la relación de la forma y el contenido, en el sentido de que para ellos la revolución tiene que tener un antecedente jurídico, cuando no entienden que las revoluciones son fuentes formales y materiales de derecho, y que no tiene usted que reconocerlo en una constitución para que realmente tenga vigencia práctica, sino que la propia revolución es una condición de la Constitución que luego va a regular por causa ese rumbo. No se puede perder de vista estas cuestiones. Y en el tema de Venezuela, ya que lo traímos a colación, es impresionante cómo efectivamente se dice que no se reconoce el socialismo, de cómo hablar del socialismo, pero es que el socialismo es la bandera de una fuerza política que está en puja y que se vale de ese mecanismo, de esos mecanismos regulados constitucionalmente para llevarlo a vías de hecho. Claro. Pero además es una constitución que en muchas de sus instituciones son contrapuestas totalmente a las instituciones del propio sistema capitalista que expresa a través del famoso liberalismo político y el neoliberalismo. En la Constitución bolivariana, y es una de las constituciones más paradigmáticas del llamado constitucionalismo latinoamericano, expresa determinadas instituciones y las regula de una forma increíble, porque trata de vincular el empoderamiento ciudadano con la democracia directa,
a partir de los referendos que, por ejemplo, la institución de los referendos. Revocatorio, consultivo, las consultas populares, las asambleas de ciudadanos, el cabildo abierto. Es decir, hay una serie de instituciones y desde el punto de vista económico también. Desde el punto de vista económico trata de regular la microempresa, las cajas de ahorro, etcétera. Y incluso, fíjense, este eslabón participativo que engarza una idea y otra, que regula para los pueblos indígenas la posibilidad de que ellos mismos se expresen a través de su derecho y de sus costumbres. Tanto es así que en muchas ocasiones, y no solo en Venezuela, sino en Ecuador, incluso en Colombia, se ha reconocido valor de fuerza juzgada a decisiones tomadas en el seno de las comunidades ante tribunales del Estado. Es decir, y así se reconoce también en la Constitución. Bueno, yo lo invito ya de antemano con una mesa que podamos hacer sobre estos temas, pero no quiero terminar con Harold sin preguntarle algo, porque hoy en la preparación de la mesa salía esto y me parece importantísimo en materia de historia de Cuba y de derecho. Tanto es la revolución fuente de derecho que trataron de hacer ver el golpe de Batista como revolución, y ahí es que Fidel dice, revolución no, zarpazo. Efectivamente. Es una de las grandes ironías, ¿no?, de ese periodo, porque efectivamente se trata de traer ese principio que en fin de cuentas expresaba la propia realidad en que se movían determinados procesos revolucionarios, y es decir que ese principio de la revolución como fuente formal y material de derecho se había expresado en el golpe de Batista, y así fue la fundamentación jurídica de ese golpe que dio un abogado de aquella época, Mario Díaz Cruz, en un escrito de impugnación presentado ante el recurso de inconstitucionalidad que había elevado Ramón Saidín Vázquez Estelí y 37 ciudadanos más, como establecía la ley, para atacar la ley de abril de 1952 de Batista. Y él la fundamentaba específicamente en ese sentido de que no podíamos entender de que había sido violentada una constitución anterior si efectivamente el golpe había sido un hecho revolucionario que había generado una constitución. Por eso la denuncia de Fidel no es una revolución, es un zarpazo. Es un zarpazo y es fundamental esta denuncia. Gracias, Harold. Volvemos a la Universidad de La Habana. Vamos a escuchar la opinión de los estudiantes sobre el conocimiento de nuestra Constitución y el constitucionalismo también como expresión de la cultura general de nuestros estudiantes. Ante todo, la Asamblea Constituyente de Guaymaro generalmente se le valora por el valor que tuvo para la unidad de los cubanos, pero al respecto de la historia del derecho, tiene un elemento que es de mucha mayor importancia, que es el hecho que es una evidencia muy clara que marca la tendencia de los cubanos a darse siempre un marco jurídico. Yo considero que fundamentalmente la población cubana está más interesada en temas específicos del derecho, en esferas más particulares como el derecho civil, derecho sobre bienes, o sea, el tema de la vivienda. Yo creo que podría profundizar más la población. Creo que no hay un deseo, un anhelo real de conocer, o sea, sobre la Constitución. Analizar los cambios de los procesos sociales desde la óptica del derecho es algo muy enriquecedor. La Constitución, en sentido general, no solo es un documento, a pesar de que debe ser un documento, una norma jurídica de aplicabilidad directa en determinadas situaciones, determinadas relaciones sociales. Yo creo que la Constitución, más que eso, es prácticamente la esencia misma de un país llevada a papel. Fue importante porque es la primera constitución que está creada por cubanos y para Cuba específicamente. Recordemos que anteriormente vivíamos ordenados por legislación española, creada además para España y para las provincias de autónomas, pero Cuba que tenía una condición un poco atípica. Considero que la Constitución de 1976, como bien me refieres, es una Constitución que le da continuidad al pensamiento histórico que hasta ese momento estaba presente, el pensamiento histórico que resume a su vez las ideas, los valores que hasta el momento nuestro líder de la revolución llevaba, Fidel Castro Ruz. Entonces a su vez es de ruptura, es de radicalización, es de mucho más avance y que manifiesta el momento histórico que se veía, el momento de la institucionalización en sí. Actualmente se habla bastante de una reforma de la Constitución, nosotros lo hemos analizado, o sea, en las aulas y, o sea, considero que sí hay determinadas cosas que tienen que sufrir una transformación, determinados preceptos constitucionales que tienen que, o sea, sufrir una metamorfosis para adecuarlo a la realidad cubana actual y para adecuarlo a ese camino que estamos recorriendo desde el siglo XXI hacia, o sea, un modelo económico más eficaz, más eficiente para lograr el desarrollo del país.
podría creer que 145 años después Guaymaro estuviera poniéndonos los debates a propósito de la actualidad que cobra el constitucionalismo. Como decía uno de estos estudiantes, también nuestra constitución de hoy está abocada a cambios y transformaciones. Vamos a hablar de eso, de la tradición y el contexto, y los jóvenes frente a esta historia, como demandaba Harry, la necesidad de estudiarlo. Josuán, perdona el poco tiempo que te hemos dejado. Sí, no hay problema. Muchas gracias, Arlene, y bueno, reiterar las buenas noches a los televidentes, a los radioyentes, y bueno, se ha dicho en la mesa, yo creo que en intervenciones magistrales, el profe Lozano, Harold, Cañizares, y es cierto, hay una tradición jurídica muy fuerte en Cuba. La nación cubana se fraguó en los marcos jurídicos, atendiendo al derecho. La nación cubana, la República Cubana, nació, como se ha dicho, el 10 de abril de 1869. Y desde entonces, bueno, pues nuestra tradición jurídica, nuestra tradición constitucional ha estado asignada durante todo el proceso revolucionario. Recordemos que Fidel lo decía, la revolución cubana ha sido una sola. Se inició el 10 de octubre de 1868 y ha llegado hasta nuestros días. Y si algo ha permeado a nuestra revolución, ha sido precisamente eso, la tradición jurídica, la tradición constitucional. Eso es clave, eso es esencial, eso es medular para entender nuestro proceso revolucionario. Yo creo que hay tres elementos fundamentales para darnos cuenta y para fundamentar precisamente esa tradición jurídica, y uno, se ha dicho, la lucha del pueblo cubano contra el colonialismo en un primer momento y luego contra el imperialismo norteamericano. Ese ha sido un elemento trascendental en la lucha revolucionaria y ha estado asignada por la tradición jurídica. Un segundo elemento, la búsqueda de la unidad revolucionaria. El profe Cañizares hacía referencia y hacía alusión a ello. Guaymaro, si bien a pesar de las contradicciones que a lo interno de las distintas fuerzas existían y se discutieron, se debatieron en Guaymaro, Céspedes y los orientales, la posición de un mando único y que lo civil no interfiriera la guerra en sí, el desarrollo militar de la misma. Era la prioridad. Era la prioridad en ese momento. Pero tenemos a Agramonte, tenemos a los camagüeyanos, a los villareños que sostenían una tripartición burguesa de poderes a partir de las influencias que también recibían. Y al final, bueno, la Cámara de Representantes, como las plenas facultades que tenía, como fue lo que finalmente tuvo la prevalencia en Guaymaro. Pero a pesar de eso, fue Guaymaro el primer momento en el que los cubanos se unieron para decidir los destinos de la revolución. Eso es importantísimo, eso es medular. Y José Martí, heredero de toda esa tradición jurídica, el apóstol de la libertad de Cuba, resuelve el problema de Guaymaro, resuelve el problema de la gesta de 1868, lo resuelve en el partido o con el Partido Revolucionario Cubano, y su gesta necesaria de 1895. Y como Martí, esas contradicciones que las estudió mejor que nadie, podemos decirlo así, y cómo encarnó también el espíritu de agramontino, el espíritu de Céspedes, con esa democracia, con todos y para el bien de todos, estaba dando una respuesta. Estaba dándole a nuestro pueblo también la lección de la unidad, que se ha mantenido a lo largo de la historia. Tenemos entonces que ir también a un gran jurista cubano, a nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y tenemos que ir a la historia me absolverá, y tenemos que ir al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, a todo el proceso de transformación radical, porque para eso y por eso se hizo la revolución, para eliminar el viejo esquema capitalista e instaurar el socialismo en Cuba. Y tenemos que ir a las declaraciones de La Habana, que el Tribunal Supremo en su momento las catalogó como fuentes también de derecho en Cuba. Eso es trascendental. Yo diría que fuente de derecho en América, porque todavía anda por ahí. Fuente de derecho en América. Nuestra declaración de La Habana fue hasta la ONU. Y muchos citan nuestra declaración como un documento de una altura político, jurídica, cultural, intelectual tremenda. Y a propósito, que estamos ya hoy se ha iniciado el Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, yo sí quiero hacer una reflexión. A 145 años de Guaymaro, a 122 años de la proclamación y fundación del Partido Revolucionario Cubano, pero también a 119 años del desembarco de Martí y Gómez por playitas de Cajoabo, la continuidad histórica de nuestro